Un saludo para todos. Vamos a estudiar un momentito lo que es el mensaje de Jesucristo para sus iglesias y en este caso a la iglesia de Sardis. Vamos a darnos cuenta que es un mensaje de aplicación general y también tiene que ver con aplicación personal, es decir, qué es lo que me tienen que decir a mí. Espero que disfruten y gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar por este medio no solamente a los hermanos de la Iglesia Bautista, sino también a todos los hermanos y a las personas, aquellas que quieran escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Como contenido, la clase número 7 aborda lo que es el capítulo 3 y son los primeros 6 versículos. Recordamos que nosotros tenemos como una guía la revista trimestral, la cual aborda los capítulos del 1 al 9. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a ver un poco de geografía y un poco de cómo se contextualiza en aquella época de Sardis en el siglo I. También, aunque es dirigido a una iglesia, vamos a abordar y la aplicación a una iglesia es lo principal, pero nosotros vamos a abordar lo que es la aplicación personal, que tiene que ver con ser honesto, ser vigilante y estar a la expectativa de lo que vendrá. El contexto de Sardis tenemos que es la segunda ciudad tierra adentro. La primera que estudiamos, la tierra adentro, es la de Tiatira que estudiamos la semana pasada. También de entre las 7 ciudades, esta es la menos atractiva de las 7 iglesias. Pero en algún momento tuvo una gran opulencia, tuvo un rey muy rico, tuvo mucho prestigio y fue una de las ciudades más grandes que había en el mundo. Tiene una característica interesante y es que fue construida sobre una montaña de 38 metros. Si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que en el edificio San José, Costa Rica, tenemos la caja del Seguro Social, así es como lo conocemos comúnmente, tiene aproximadamente unos 50 metros. Entonces imagínense lo que es escalar hasta unos 40 metros, 12 metros antes, ¿verdad? Entonces serían como unos 3 pisos antes. Entonces así era la protección que tenía esta ciudad. Entonces, en cierta forma, les daba una confianza a los habitantes y los gobernadores muchas veces tenían confianza un poquito extrema en el sentido de que no ponían a vigías, a personas que vigilaran en los muros y lo pagaron muy caro porque fueron invadidos por los persas. Y este mismo error le volvió a pasar también después con los griegos. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es el mapa del mundo en una esfera. Vemos que del lado izquierdo tenemos lo que es América y en el puro centro, allá hay un corazoncito que dice Costa Rica. Para ir desde Costa Rica hasta Turquía tenemos que atravesar todo el mar Caribe, llegar a República Dominicana, pasar el Océano Atlántico, llegar a Portugal, España, Francia, Italia, Croacia, Grecia y después Turquía, que es nuestro destino en relación a las iglesias que estamos estudiando. Tenemos un mapa en una figura plana. Tenemos del lado izquierdo lo que es América saliendo de San José, Costa Rica, del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, hacia lo que es Israel, en ese puntito rojo. Tiempo aproximado, un día y 13 horas, lo que significa 37 horas. Posteriormente simularemos otro viaje que es desde Israel hasta Turquía. ¿Por qué este movimiento? Porque en Israel fue donde se prometió, se cumplió la promesa de que nacería el Hijo de Dios, el que nos traería el mensaje a los hombres, el mensaje de paz, el mensaje de consuelo, la relación de amor del Dios Padre con nosotros es a través de su Hijo. Y este Hijo mandó a sus apóstoles hacia esa tierra, esas tierras, iglesias nuevas, que crecieron muy bien y fueron bien elogiadas por el Señor Jesucristo. Y es nuestro tema de estudio, el mensaje a esas iglesias y qué tienen que ver con nosotros, es lo que continúa, es lo que vamos a ver.
En esta vista tenemos al mundo en una esfera y observamos el otro lado del mundo, estaría América. En este caso, vemos como las dos masas gigantes que hacen el norte unen los continentes europeo con el Asia, y al sur oeste tenemos a lo que es África. En los corazones que vemos ahí en el centro son las iglesias que estamos estudiando, y hoy que vamos a estudiar una en especial, y para indicarles que cómo ese mensaje pudo afectar desde un lugar tan pequeño en Israel llamado Jerusalén hasta estas iglesias, y de estas iglesias para el mundo entero. Mm, Vean qué bonito lo que nos permite la tecnología. Tenemos en este mapa una línea azul de un viaje que vamos a imaginarnos que vamos a ejecutar saliendo de Jerusalén en Israel, en aquella bolita roja que se ve en la parte inferior. Después de 10 horas y 35 minutos, cuando hemos atravesado el mar Mediterráneo, hemos visto a la isla de Chipre, llegaríamos al aeropuerto en Esmirna, en Turquía. Vemos que también está la palabra de Éfeso, que es una ciudad bastante grande y que es cercana a Esmirna. Vean qué bonito, y esto lo hacemos solamente para ilustrar un viaje que tal vez algún día haremos. Conoceremos un poco más de Turquía. Vamos a comenzar por identificar la bandera roja. Tenemos una luna creciendo y un símbolo de una estrella con 5 puntos. Al costado oeste de Turquía tenemos lo que es Bulgaria y Grecia. En la parte norte tenemos lo que es el Mar Negro. Y posteriormente en la parte este tenemos Georgia, Armenia, Irán. Al sur este tenemos Irak, Siria, y finalmente tenemos el Mediterráneo al sur completamente. E internamente de ese círculo observamos lo que es el área o la región en las cuales se ubica a las 7 nuevas iglesias, las siete iglesias cristianas, y ahí es donde nos vamos a concentrar en cuanto al mensaje que se dirigió a ellos. Esta imagen es excelente porque nos presenta a las 7 iglesias del Apocalipsis en un orden numérico de cómo van apareciendo. En el número 1 aparece la iglesia de Éfeso, hacia el norte aparece la iglesia de Esmirna, hacia el norte siempre por la costa está la de Pérgamo, luego hacia el interior vemos la iglesia de Teatira, que es el número 4, la número 5 es la que estamos trabajando hoy, que es la iglesia de Sardis. La próxima semana esperamos continuar con la iglesia de Filadelfia, y dentro de 15 días estaremos concluyendo con la iglesia de Odisea. Este es el orden que se mantiene y el cual debemos nosotros de memorizar. Muy bien, ya lo retenemos porque la siguiente es la ubicación ya localizada actual del mapa de Turquía. Este es el mapa 2020 de Turquía. Nos dimos la tarea de ubicar cada una de las ciudades, y en esas ciudades colocamos un corazón. Ahí podemos ver también en la parte inferior izquierda cómo se indica dónde se ubica la isla de Patmos, y donde el apóstol Juan, ya entrado en años, tuvo las visiones y las apariciones que lo motivaron, que le indicaron, casi que le dieron el mandato que escribiera, y escribió para cada una de esas iglesias. Vamos a repasar. ¿Qué les parece si lo más cercano a Patmos es la iglesia de Éfeso con ese corazón? Yendo hacia el norte vemos a la iglesia de Esmirna, que tiene todavía el mismo nombre, pero ya en la parte norte, siempre por la costa, Pérgamo ya cambió el nombre de la ciudad. También vamos hacia el sureste, encontramos un símbolo de un corazón también, donde se ubicaba la iglesia de Teatira. Actualmente está en una ciudad ubicada en Akhisar. Continuamos con la siguiente iglesia, que sería la iglesia de Sardis. En este momento tiene otro nombre, se denomina como Sart, y la próxima semana se va a estudiar lo que es Filadelfia, que el nombre que se ubica en la ciudad de Al-Azahir. Y finalmente tenemos la iglesia de Filadelfia. Esto se hizo con el objetivo de identificar
que esas ciudades ya no existen. Tienen un atractivo turístico, geográfico, geológico y mucha parte histórica, pero nuestro enfoque sobre estas iglesias es principalmente porque ellas representan, en aquel momento, en el siglo I, representaron lo que estaba ocurriendo en esos momentos y las características que Jesucristo encontró en cada una de ellas. Actualmente tienen una aplicación en nuestras iglesias y hoy estamos analizando lo que es la aplicación personal específicamente en la iglesia de Sardis. Vamos a iniciar con el Apocalipsis 3:1. Se dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es lo que tiene esto que ver con el subtítulo? Dice que sea honesto. Es decir, esta iglesia se dice que es una cosa, o sea, que vive, pero la evaluación de Jesucristo es está muerto. Vamos a describir qué significa esto. La mención que se hace sobre Jesús es diferente en cada una de las iglesias. En este momento queremos resaltar solamente 3: Éfeso, Tiatira y Sardis. En Éfeso se describe a Jesús como el que tiene en la mano derecha las 7 estrellas y anda entre los 7 candeleros. Sabemos que la evaluación sobre esa iglesia fue que perdió su primer amor. En la segunda parte, en la iglesia de Tiatira, se mencionó que a Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido o resplandeciente. A esa iglesia se le indicó que fue tolerante al pecado. En esta iglesia de Sardis, Jesús se presenta como el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La parte más fuerte es el contraste que hace entre estar vivo y estar muerto. Él se dice que está vivo y Jesús dice está muerto. Eso significa que esta iglesia son personas que están dentro de una iglesia y que ellas se dicen que son cristianas, ellas se dicen que creen en Cristo, pero ¿cuándo ocurre esto? Eso ocurre cuando una persona puede ser muy cumplida, puede ser muy activa, puede ser llegar temprano, puede estar ahí al frente, puede tener incluso un servicio, ¿verdad? Que lo hace bien, pero todo eso lo hace con un fondo religioso. Es decir, yo hago esto porque tengo una conducta moral de tal forma, porque mi manera de ser es ser cumplido, porque soy miembro de un grupo un grupo social en el cual yo tengo un rol, tengo que apoyarlos. Eso significa moverse de forma religiosa. Parece mentira, pero ante Dios eso es estar muerto. ¿Qué es estar vivo? Estar vivo significa de que el Señor ve todo mi interior, Él tiene ese poder y Él puede identificar cuando estoy haciendo algo cuál es mi intención, con qué amor o con qué deseo. ¿Será que lo que estoy haciendo yo es con amor a Jesucristo, es con amor a mi Dios? ¿Será que yo evito hacer cosas por amor a Dios porque tengo temor de Dios? Entonces, cuando se presenta en una iglesia, es una evaluación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de eh, saber en qué posición estamos. Si no estamos en lo que considera como vivo, significa yo hago esto por amor, yo hago esto porque el Señor es mi autoridad, porque le digo que Él es el Señor de mi vida, porque yo me muevo de acuerdo a la iglesia, al,
Ah, entonces es como eso, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver con la honestidad de esto? Tiene que ver que ellos se llaman a sí mismos que están vivos, pero la evaluación de Jesucristo es, no es cierto, ellos están muertos. Ahora, eso se refiere a nivel espiritual. Vamos a desglosar los siguientes aspectos. Las estrellas son los líderes. Cuando se hablan es que están en las manos, ¿verdad? Se refiere a los ángeles, que son los líderes. Los ángeles realmente son seres que obedecen a Dios y que ayudan a los hombres. En este caso, el Señor los llamó así, probablemente porque son, eh, fueron llamados por Él, fueron a pastorear, a dirigir una iglesia. Es decir, aquí se refuerza la parte de que es llamado por Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis 1:20, ahí donde explica que las estrellas son los líderes, son los ángeles. La iglesia también fue fundada por Jesucristo. Mm, Se dice, bueno, está escrito en los evangelios que él comenzó a llamar a uno por uno de los apóstoles, que después fundaron la iglesia con ellos. Las iglesias están, de esta forma podemos pensar que están sostenidas por Dios. O sea, si existen, si están, es porque ya es su mensaje, es porque Él lo ha permitido. Y si no están, es porque el Señor sabe, en su infinita misericordia y en su profundidad, lo que ocurre en cada iglesia. La fe y la justicia está en el Señor. Él sabe y conoce y juzga con justicia. Algunas iglesias ya no funcionan. Estas iglesias mencionadas ya no están. ¿Por qué? De entre ellas porque fueron dominadas por varias guerras. Entre ellas, después de los romanos vinieron los otomanos, que actualmente predominan lo que son los musulmanes con el islam, y esto representa el 99% de la población. ¿Cuántos cristianos hay ahí? Cristianos, el 0,2%. Entre ellos cristianos católicos, cristianos de, de la iglesia ortodoxa. El mensaje fue recibido, aunque estas iglesias no estén, ya no funcionan, ya son de visita. eh, el mensaje fue recibido hasta este día, es decir, nosotros hemos recibido este mensaje y lo estamos estudiando. ¿Tiene que ver con nosotros? Sí. Cuando se habla del el espíritu, el que tiene los 7 espíritus, se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, y para eso tiene que ver con las características del Espíritu Santo. En esta primer versículo se dice algo increíble. Se dice el que tiene los 7 espíritus. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus? Bueno, eso suena como muy extraño, ¿verdad? Para nosotros. La interpretación la, lo predecía Isaías en el capítulo 11, versículo 1. Menciona de forma profética que vendría alguien con todas estas características. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si nosotros hacemos la cuenta, a partir del espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, se hace una cuenta de 7. Entonces, ¿qué significa eso? Significa la plenitud está en aquella persona que lo posee. ¿Quién es? Es Jesucristo el que se está presentando con esto. Pero como son características de los 7 espíritus, realmente es que los 7 espíritus es un solo Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo está en completa armonía con el Padre y con el Hijo. Esto nosotros conocemos que es un Dios único.
y algunas veces le conocemos como Dios Trino. En esta otra parte se observa el contraste entre lo que es la muerte y la vida. Jesús les dijo a este grupo de personas de la iglesia de Sardis, les dijo así, que, que estaban muertos, así sin mucha cosa, ¿verdad? Sin mucha pompa. Entonces nos hace pensar también sobre otro tipo de público que Jesús tuvo frente a él mientras estuvo vivo. En ese momento es una visión que se le presenta a Juan, pero en aquel momento se le presentó a un grupo de judíos, a un grupo religiosos, y ellos tenían en contra de Jesús varias cosas, pero Jesús le respondió de esta forma. Dice así en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vea lo que les prometió a estos señores. Les prometió que van a pasar de muerte a vida, pero ellos jamás se considerarían como personas muertas. En este contexto vamos a ver que eran ellos. Se dice que ellos eran maestros, se dice que ellas eran académicos, se dice que ellos también ponían las leyes. Hasta este momento habían puesto 200 leyes extras a la ley que Dios había puesto a su pueblo Israel. Pero la acusación mayor viene sobre Jesús primero. Vea lo que es. Porque Jesús acaba de sanar al ciego, que le llaman así, al paralítico, perdón, de Betesda. Lo acaba de sanar y ¿sabe qué le dijo? Le dijo, levántate y anda y llévate tu camilla. Entonces vienen estos señores con todas las normas, con todas las reglas, acusando, midiendo, evaluando, observando. Eso es lo que hace una persona religiosa. Entonces vio a aquel hombre que iba todo feliz, que llevaba en la mano su camilla, y le dijeron, no te es lícito el día de reposo. Entonces le preguntaron, ¿quién lo hizo? Entonces este hombre, el paralítico, le indicó que era Jesús. Entonces vinieron de Jesús a preguntarle cosas, pero Jesús le sale con dos cosas más. Una, que no escuchan la palabra de él. ¿Por qué? Porque no es maestro. Entonces, todo el orgullo del religioso es que se hace en sí misma, es decir, soy yo y yo, ¿verdad? Entonces no puedo aceptar que alguien me diga otra cosa. Entonces, primero, no oye mi palabra. Segundo, no cree al que me envió. Ahí hace la referencia al Padre. Entonces, eso los hizo encender un poco mucho más, haciéndose igual al Padre. Entonces, y prometiendo algo que solo Dios puede hacer, vida eterna. Esos señores en sus cóleras, en sus emociones, en sus arranques, no se dieron cuenta de lo que les estaba prometiendo. Les estaba prometiendo vida eterna. Y entonces dice, pero cuando creen en esto, lo que Jesús les hablaba, dice, han pasado de muerte a vida. Aquí tenemos otro público, también otra persona, vamos a decir, religiosa, ¿verdad? Era un, era una persona que lo llegó, lo visitó, era Nicodemo, y le llegó y le preguntó, aseguró cosas que le dijo así, Señor, yo sé que tú haces cosas que nadie hace y que vienen del cielo. Entonces, él comenzó a preguntarle y Jesús les dijo algo, le dijo, hay que nacer de nuevo. Pero entonces él seguía cuestionándolo. ¿Cómo nacer de nuevo? Ya soy un viejo, yo quiero ese camino, quiero nacer de nuevo. Entonces, aquí hace una relación también sobre Juan 3, en el versículo 14, donde menciona lo que es vida y la vida eterna. Entonces dice así,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que nacer de nuevo, nacer en el Espíritu Santo. El que es de la carne es una persona religiosa. El que es del Espíritu es porque nació de nuevo, es porque aceptó que su mente, que su corazón, que todo su ser, que sus emociones, que sus sentimientos, todo su ser sea transformado. ¿Por quién? Dejar que Dios transforme eso. Todas esas cosas que hemos adquirido durante la vida es porque somos de carne. Que llegamos temprano a un lugar es una cuestión propia, una cuestión mental, una cuestión de cultura, pero no lo hago, no llego temprano por amor a Dios, no llego temprano porque respeto a mis hermanos, no, no es eso. Lo que tiene que ahí es una conducta religiosa con respecto a lo que me mueve a mí. Voy a llegar temprano para ayudar, voy a llegar temprano para estar disponible, para hablar, para conocer más que lo que Dios ha hecho en la vida de las otras personas. Eso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hemos nacido de nuevo, hemos recibido al Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo, dejo que Dios transforme mi vida o yo sigo dentro de mis eh, preceptos de mente, dentro de mis propias decisiones, dentro... Eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad eso hace la diferencia entre una persona religiosa y una persona cristiana. Eso hace la diferencia entre estar muerto y estar vivo. Un tercer aspecto tiene que ver con ser vigilante y nos dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto dice Jesús en Apocalipsis 3, el versículo 2. Ser vigilante es como un mandato. Realmente como sinónimo tenemos despierte, estén listos, estén sobrios y estén alertas. Eso lo entendemos mejor cuando tenemos una estructura de una ciudad que está en riesgo. Normalmente se le pone a un vigilante que esté atento, esté listo y en cualquier movimiento de riesgo da la alerta y todo el pueblo se prepara, toda la ciudad se prepara, su gobernante se prepara. Esa es la historia de debería ser la historia de Sardis. Sin embargo, tiene dos motivos de burla. Uno es que los gobernantes, a pesar, confiaron mucho en lo que era la altura y la estructura en sí misma. Entonces no pusieron vigilantes y lo que hicieron fue se metieron a la ciudad y ni se dieron cuenta y fueron conquistados. Eso le ocurrió no una vez, sino dos veces. Entonces tenemos que aprender un poco de la historia y del pasado no solamente de lo que ha ocurrido a otros, sino también de lo que me ha ocurrido a mí. Entonces, yo debo estar alerta de acuerdo a eso. Cuando esté en riesgo algo en mi vida que vaya a afectar mi relación con Dios, yo debo estar alerta. Hay otro aspecto que menciona en este versículo y dice, y afirma las otras cosas que están por morir, para morir. La traducción de eso es que afirme lo bueno que aún no ha muerto. Es muy probable que las acciones puedan estar bien, pero los motivos estén equivocados. Vamos a ver. Una acción buena puede ser que yo venga a la iglesia, pero ¿cuáles son los motivos que a mí me promueven venir aquí a la iglesia?
Bien, pues el motivo principal es que aquí se predica la palabra de Dios y donde se enseña que nosotros quedamos limpios de todo pecado porque alguien pagó ese precio. Ya se pagó y lo hizo Jesucristo. Eso es lo que se enseña. La iglesia no debe complacer otros objetivos, ni objetivos social, económico, político, cultural, en fin, estos no son los motivos correctos son aquellos que donde se enseña la doctrina de Jesucristo, donde se enseña que Él hizo un sacrificio. Esto es lo que nosotros deberíamos de eh, no perder el objetivo en la iglesia. Entonces se refiere a no perder esa parte buena que hacemos. Recordemos que nuestra fortaleza no puede ser ni mi pareja, ni mi familia, aunque son buenas, no y me alegran y me llenan, esa no es mi fortaleza. No, la fortaleza no está en mi pensamiento, en mi manera de ser, en mi parte física, que soy muy fuerte, en mi parte económica, eh, en la parte de relación a votos que están alrededor mío, ¿verdad? Que sí que me interesará la política. No, esa no es mi fortaleza. Mi fortaleza es Dios Todopoderoso. Entonces, debe estar de primero. ¿Por qué razón? En el primer mandamiento se dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Entonces, mi fortaleza es Dios, mi Señor Todopoderoso. El versículo 3 nos dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo recibido, lo que has oído? ¿Qué es eso? Realmente esta es una iglesia joven. Entre todas las siete iglesias, realmente son iglesias jóvenes que provienen de la persecución de cristianos desde que inició en Judea, con la muerte de Jesucristo, con la muerte de los discípulos, con las amenazas. Los discípulos tuvieron que caminar y huir, pero mientras iban caminando, iban plantando iglesias, iban hablando de lo que Cristo hizo. Eso es el Evangelio. Los apóstoles dieron testimonio en estas iglesias, las fundaron. Entonces, esto fue lo primero que ellos habían recibido y oído. Tal vez les había costado guardarlo, pero el Evangelio habla sobre Jesucristo y habla de la vida, de la muerte, la sepultura, la resurrección y la promesa de la vida eterna. Además de eso, ¿qué es lo que se le sugiere? Les dice que guárdalo. Guárdalo sería como atesora lo que entendiste, y no solamente es guardar y quedárselo, sino también dar fruto. Dar fruto se entiende como ir por el mundo y anunciar el Evangelio, hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y viene la promesa. La promesa es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Reconocer con humildad que el pecado es propio de mi naturaleza tiene que ver con arrepentirse. O sea, no puedo echarle la culpa a los demás, a los otros. Ellos tendrán que ajustar cuentas con el Señor. Yo debo de analizarme, ver, vigilar lo que sucede conmigo y declararme culpable y responsable también de mis acciones. La única manera de poder hacer esto es reconociendo y pagando el precio. Pero ¿saben qué? El precio ya fue pagado. Ya se pagó y soy libre de culpa. Así es como nosotros lo entendemos. Así es como se ve en la iglesia la obra de Jesucristo. Nos libró
pagó el precio por el pecado y ese sacrificio es válido. ¿Cuántas veces tiene que ser ese sacrificio? Una sola vez fue hecho. Entonces, nosotros debemos estar alerta y no confundir este mensaje y estar vigilándolo, ¿verdad? Porque aquí lo puse de forma graciosa. Al, no podemos confundir al dueño con un ladrón. O sea, tenemos que estar alerta y saber que en cualquier momento viene el Señor. Y cuando dice de que si no velas vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti, es una advertencia muy seria. Le está diciendo su continuidad puede detenerse. Entonces, así es como nosotros lo analizamos y lo vemos y lo entendemos. Lo bonito de esta iglesia, lo mencionan en Apocalipsis 3:4, dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esta minoría, esas pocas personas, es una minoría que se conoce normalmente como un remanente fiel a Dios. Se han mantenido firmes y no han caído. También cuando se menciona que son dignos ante la presencia de Dios, aquí nos damos cuenta que es por el amor de Dios, porque no lo merecíamos y a través de Jesucristo lo merecemos, haciéndonos dignos de llamarnos hijos de Dios. Es decir, es por gracia. No, el contraste de eso sería que no es por las obras que yo hago, no es por eso. Entonces, soy digno por gracia, por el Señor Jesucristo y no por las obras que yo hago. Entonces, aquí se establece una diferencia entre lo que es ser movido por la religiosidad y ser movido por el amor de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es la promesa que Dios hace para las personas fieles. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, versículo 8. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo termina este mensaje? Termina con el último versículo en Apocalipsis 3:6, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje fue dirigido al ángel de la iglesia de Sardis. Ya se mencionó que ese ángel es el responsable directo espiritual de esa iglesia. Eso nos hace pensar en algo más, en cómo es este responsable de esa iglesia. Aquí decimos algo en relación a eso, que ese responsable, en nuestro caso es como ese pastor, tiene que ser llamado por Dios. No es por aclamación de un grupo de personas, no es porque una familia esté apoyando, no es porque un grupo quiere que domine un, un pastor, no, no es siguiendo porque me gusta que aquel habla bonito, que el otro se expresa bien, que es muy educado, que es muy... No es eso. Es que la iglesia tiene que enfrentar situaciones en las cuales el pastor tiene que poner la cara y después de eso saber quién está detrás de él. En cuanto a eso, tiene que ver mucho con honestidad. También en caso de los miembros,
también tenemos que actuar con responsabilidad porque es una iglesia lo que estamos llevando a cargo, lo que estamos acompañando, somos todos. Estamos en esto, es el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad también. Hay otro aspecto que tiene que ver con recibir con mansedumbre el Evangelio. Eso significa que debo vencer mis barreras. Eso significa que debo de recibir como una esponja, eh, recibe el agua como para impregnarse. Pero si vengo con otra actitud diferente a eso, es decir, esto lo que diga no me interesa, no me importa, no me gusta la forma en que lo dice, en fin, ponemos una serie de obstáculos. Eso no es mansedumbre. Entonces hay que ser honesto de acuerdo a esto. Porque vamos a darnos cuenta si somos religiosos, si ponemos algunos requisitos, en realidad tenemos una parte de eso, pero eso tenemos que erradicarlo. Dios vela porque Dios ve las intenciones y los pensamientos de nosotros. Sabe mis debilidades, sabe mis, eh, de mi fragilidad, sabe cuál es el motivo que me trae a una iglesia. Puede ser un aspecto social, de estar con gente, puede ser de un aspecto, vamos a decir, económico. Vamos a ver, voy a complacer la parte musical, porque me encanta, la música es tan buena, tan bonito, se pasa tan entretenido. Puede ser que venga por eso, puede ser que venga porque alguien me interese, de poder establecer alguna relación, ya sea sentimental o de negocios también. En fin, dejando toda esa parte, nos convierte en personas religiosas, donde podemos engañar a otros cuáles son las intenciones que traemos en una iglesia, pero al Señor no lo engañamos. A Dios lo sabe todo y ve nuestros corazones. Él sabe si tenemos una relación con Él. Él sabe si nos motiva el amor a Él. Es eso, bueno, solamente Dios lo sabrá, ¿verdad? Este, hay otra parte que tiene que ver con lo que se enseñó en la iglesia. ¿Qué es lo que se enseña? Lo que se enseña en una iglesia es que el camino, la verdad y la vida es uno y se llama Jesucristo. Y todo lo que sea diferente a eso es ser religioso. Entonces, aquí seamos honestos unos con otros, sea principalmente con uno mismo, evaluemos cómo está la relación con Dios. Si me pregunto, todos me cuestiono todo lo que se acaba de mencionar y como para indicar que si sos religioso, oiga, el camino es solo uno y el llamado es a arrepentimiento. El llamado a las 7 iglesias es arrepentimiento. Consejo del Señor Jesucristo. Este versículo es excelente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Sardis en este momento se identifica como una ciudad de atractivo turístico, cultural, histórico. Vemos también en la parte arquitectónica que todavía prevalece en un complejo los baños de un gimnasio. Muy bonito, por cierto. Entre las referencias tenemos al edificio Laureano Echandi Vicente, ubicado en San José. Es más conocido como la Caja Costarricense del Seguro Social. Se ubica en el centro y tiene una altura de 50 metros. Lo utilizamos como referencia en relación a lo que es imaginarnos unos 38 metros de estructura que tenían que vencer en la ciudad de Sardis. Gente, felicidades. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Para mí fue un privilegio, aprendí bastante,
Fue muy interesante todo lo que ocurrió alrededor de ese estudio y doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad de poder profundizar un poquito más y de desarrollar ese amor por lo que Él nos dijo, lo que Él nos mandó. Que Dios los bendiga a ustedes, que los acompañe en su vida, en su misión y en lo que hacemos cada uno. Que el Señor esté con nosotros y nos acompañe siempre. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final. Vemos aquí la bibliografía y un poco de lo que se consultó para poder llegar hasta terminar este mensaje.